Querido amigo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Me gozo de poder nuevamente compartir con ustedes la escuela dominical. Espero y confío en el Señor que todos se encuentren bien en este momento y esperando como cada domingo la escuela dominical. Recuerden que vamos en la lección 12 que se llama Libres en Cristo. Amén. Y seguimos en la epístola, en la carta de los Gálatas. Estamos a punto de terminarla, vamos en el capítulo 5. Son los que quisieran acompañarnos, vamos a leerlo, pero quisiera dejar una pregunta en el aire. Acuérdense que Pablo ha estado hablando a los Gálatas, les ha estado exhortando de todo lo que estaba ocurriendo, que estos judaizantes los habían alejado, los habían confundido, les habían hecho creer que tenían que hacer obras para poder ser salvos. Entonces aquí sigue Pablo. Imagínense la preocupación de él estar volviendo a recalcar, a decirles que era de extrema importancia que se alejaran de aquello que estaban haciendo, que estaban mezclando dos fes, que estaban haciendo ahí una confusión entre sus vidas, habían vuelto nuevamente a la esclavitud. Y aquí en la lección nos hacen una pregunta y quiero hacérsela a ustedes. Si una persona cree en Jesús, ¿está bien que afirme que hay otros requisitos para la salvación? Si una persona cree en Jesús, ¿está bien que afirme que hay otros requisitos para la salvación? Y ahí es de preocuparse, porque hoy en día, hermanos, y me gustaba la predicación del pastor de ahorita del domingo, en que ahorita debemos de estar alertas. Y yo voy a un poquito a hacer un paréntesis de todo lo que estamos oyendo. Ahorita hay mucha palabra y gloria a Dios por ello, pero también tengamos cuidado en lo que estamos escuchando y en lo que estamos aceptando. No solamente cuando hay personas que predican, porque gloria a Dios, hay mucha palabra que nos está ayudando en estos momentos de crisis, momentos difíciles. Pero que también, ¿qué está pasando con las noticias? ¿Qué estamos creyendo? Dice la pastora. Hay tanta noticia que no, en lugar de traer paz, nos está atemorizando, nos está esclavizando otra vez. Hay temor, hay cargas en nuestras vidas como pueblo de Dios. Y ahí es donde tenemos que recordar en este momento que somos libres en Cristo. El Señor pagó el precio, el Señor sufrió, llevó todo pecado sobre su cuerpo, todo a través de su sangre preciosa. Somos libres, somos salvos. Y Él no quiere que estemos así como estaba el pueblo de Gálatas. Estaba siendo otra vez oprimido, otra vez tenía que seguir ciertos ritos para poder ser salvo, como antes lo hacían cuando adoraban a esos ídolos, a esas estatuas. Ellos se sometían y obedecían supuestamente todo lo que tenían que hacer y ahora estaban en la misma situación, pero lamentablemente habían hecho una combinación de lo que era a recibir al Jesús, pero también tenían que acompañar con la ley. Si no, no era oficialmente que eran salvos. Imagínense el peligro y la magnitud que estos judaizantes estaban llevando a estos nuevos convertidos. El pueblo había comenzado bien y aquí Pablo empieza los compara a unos atletas que empiezan su carrera bien, empiezan corriendo, se han entrenado y ya iban empezando positivos, contentos de lo que quieren alcanzar, hasta dónde quieren llegar, la meta. Entonces vienen estas personas, estos judaizantes, a desviarlos de ese camino, a que no lleguen a donde está la meta, donde deben de llegar. Y vamos a empezar con Gálatas 5 y vamos a leer del 1 al 6. Gálatas 5 del 1 al 6 dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Les vuelve a recordar una y otra vez esto. Era para él sumamente importante que el pueblo lo entendiera. Dijo, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estaban nuevamente sujetos sin darse cuenta
el pueblo había sido engañado. Y no eran todo el pueblo de ahí, de Galacia, pero gran número, estaba creciendo el número, porque unos a otros se estaban convenciendo. Entonces algo que surgió pequeño fue extendiéndose a una magnitud alarmante y por eso hubo la necesidad de que Pablo una y otra vez les estuviera haciendo entender lo importante que era que salieran de eso, de esa confusión. No dejemos que nada nos confunda. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos dependiendo de nuestro Señor. Sigamos depositando nuestra fe en Él, que Él es el que nos salvó, Él es el que nos libertó y Él es el que nos va a guardar y a cuidar a través de todo este camino que como atletas hemos empezado. Unos apenas empezaron, otros tenemos mucho más tiempo recorriendo, ¿eh? Pero nuestra meta es la misma, es llegar hasta ahí, hasta el final, hasta donde el Señor quiere que lleguemos. Algunos se nos han adelantado y se han ido con el Señor, pero nosotros no hemos acabado la carrera. Tenemos que seguir continuando, esforzándonos, ¿sí? Así como aquel atleta se prepara, se entrena y no deja que nada lo desvíe. No se puede desviar, no puede ni mirar para otro lado, porque aún mirando para otro lado se puede hasta tropezar, puede topar con el que está corriendo enfrente. Entonces su mirada debe estar siempre enfrente, fija. Y aquí nosotros debemos de estar firmes, que nuestro paso sea firme. Amén. Y fíjese aquí, el 4. De Cristo os desligáis de lo que por la ley os justificáis, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Imagínense aquí. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El que me impacta aquí es la palabra de Cristo os desligasteis. Busqué la definición de esa palabra, hermano. De Cristo os desligasteis. Y la definición quiere decir liberarse de una obligación o un compromiso. Soltar, desatar, liberar, independizar, desunir y hasta ahí desea divorciar. So, imagínense la palabra impactante si usted la ve. Se habían totalmente soltados de la mano del Señor. Habían hecho un lado la gracia y estaban ahora practicando la ley. Y Él les recordaba una y otra vez, si ustedes practican la circuncisión, entonces se están sometiendo a todo lo que la ley demanda, que era cumplirla toda, no era parcial, era cumplir toda. Si es que ustedes creían que a través de ella tenían justificación, pues les recuerda, están equivocados. Les dijo una y otra vez. Y aquí es donde me impacta a mí, en la importancia que Pablo le daba al pueblo de Gálatas, a los de Galacia, que fueron libres, disfrutaron de esa libertad al recibir al Señor como su Señor, al ser justificados. Aquello ya se había quitado, aquel peso que había en ellos se había quitado y habían disfrutado y habían gozado de esa comunión con el Señor, que ahora estaba siendo obstaculizada por todo esto que estos judaizantes habían puesto en ellos. Les decía, ya no son los mismos. Y más adelante vamos a ver por qué lo dice Pablo. Habían ellos un espíritu que había entrado, en donde ahora se estaban hasta peleando unos con otros. Y aquella paz y aquella armonía que estaba entre ellos se había esfumado. ¿Por qué? Porque se habían apartado. Se habían dejado esclavizar. Se habían dejado engañar. Y tengamos cuidado hoy en día, hermanos. Amén. Comamos palabra, llenémonos de Él, seamos firmes, gocémonos de esta libertad que nos ha dado el Señor. Pero, y aquí Pablo hace un paréntesis, tengamos cuidado. No quiere decir que la libertad en el Señor podamos hacer lo que queramos. Ahí nos estaba refiriendo Pablo, que podamos vivir como queramos. Claro que no. Tendríamos que someternos al poder y a la guía del Espíritu Santo, como ellos estaban haciéndolo al principio. Pero dijo, no porque ahora son libres, fueron libres, eso da libertad a hacer lo que parezca, a lo que mejor nos parezca como vivir. Aquí era la importancia, somos libres en Cristo, sigamos en esa libertad, en esa firmeza, gocémonos, no nos dejemos engañar. Y aquí les decía Pablo a ellos esto, y nosotros es para nosotros lo mismo. Fíjese, cualquier intento de ser justificados a través de la ley
significaba abandonar la confianza en el sacrificio de Cristo. No se estaban dando cuenta del error que estaban haciendo. Ya esa fe mezclada que ellos habían hecho ya no tenía ningún valor. Ya no era la comunión y la intimidad que tenían con el Salvador, con su Señor. Ya no, ya se había convertido en un yugo, en una obligación de cumplir toda la ley. Ya no disfrutaban de lo que antes hacían, de la comunión entre unos con otros. Ahora se había convertido en una esclavitud, en una carga, en un yugo para sus vidas. Tengamos cuidado, hermanos, amén. Sigamos avanzando y caminando. Vamos al 7, al versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjese bien. ¿Quién nos confundió? ¿Quién nos estorbó? Dice, empezasteis bien la carrera. Empezamos bien. Y yo observaba, mientras Georgie corría, yo observaba que se les enseñaba que mantuvieran un paso. Porque si corrían muy aprisa, estaban propensos a cansarse. Entonces había un entrenamiento, empezaban bien, todos casi que empezaban al mismo paso. Pero ¿qué pasaba? Muchos se desviaban, muchos tropezaban, muchos se cansaban. Entonces el enfoque se perdía. Y aquí les dijo, todos empezaron bien. Iban todos bien, pero ¿qué pasó? Alguien les estorbó, alguien los desvió, alguien les dijo, era por acá, no es por acá. Alguien se puso enfrente y los hizo tropezar. Entonces aquí era el que les dijo, ¿quién nos estorbó? Él sabía quién era, pero les estaba cuestionando. ¿Quién les impidió que continuaran el paso que iban? Iban bien, iban recibiendo. Estaban haciendo lo que Dios quería de ustedes. Ya estaban recibiendo, estaban dando fruto. ¿Qué pasó en sus vidas? Y lo fíjense el 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Había empezado con poquito, pero aquí yo poquito que parecía nada, se había inflado. ¿Qué hace la levadura? ¿Sí? Yo miré un poquito. La levadura dice que produce unas pequeñas burbujas de dióxido de carbono que al mezclarlo con la masa hace que estas burbujas se inflen. Por eso cuando se usa levadura en el pan, dice uno, empieza de tantito y se hace algo grande. Eso es lo que produce la levadura. Y en lo espiritual, esto dice que es un símbolo que penetra en la masa y corrompe la verdad, la justicia y la vida espiritual. Aquí Pablo vemos que la compara con el proceso por el cual el pecado y la maldad se propagan lentamente en una comunidad de creyentes hasta que corrompe a muchos. Empezó con poco, pero se fue extendiendo, se fue inflando aquello que parecía que eran unos pocos, que solamente eran estos judaizantes. Estos empezaron a inyectar, vamos a decirlo así, levadura, pero no levadura buena, sino era una levadura que corrompía. Y aquella palabra que había hecho cambios hermosos en las vidas de los de Gálatas, ahora había corrupción, ahora había yugos, cargas, ahora había amargura tal vez, porque aquello que había traído la unión, la comunión con el Señor Jesús, se había convertido ahora, ahora que ellos practicaban la ley en una carga, que ya no disfrutaban, que ya no se gozaban, sino al contrario, era muy difícil de cumplir la ley. Eso traía solamente conflicto, frustración, enojo en el pueblo, en los que habían aceptado esta enseñanza de estos judaizantes. Imagínense lo que estaba provocando. Dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilen los que os perturban. Pablo estaba confiando que pudieran aquel pueblo cambiar y rectificar y regresar nuevamente a esa comunión con el Señor. Se habían alejado de Cristo y no se habían dado ni cuenta que es lo peligroso, hermanos, que puede suceder hoy en día. Pensamos que estamos en lo correcto, que estamos haciendo lo que el Señor espera de nosotros. Ellos tal vez pensaban que estaban bien,
porque habían venido estas personas a decirles que se tenía que hacer una mezcla de las dos cosas para poder recibir la salvación. Entonces ellos se dejaron engañar y creían que estaban bien. ¿Y cuánto pueblo o cuánta gente puede creer esto? Tengamos cuidado, y si vemos que alguien se ha desviado, con el amor de Cristo, digámosles, corrijámosle, digámosles que están en un error, que vuelvan a rectificar, que vuelvan nuevamente a buscar al Señor, que nuevamente vuelvan a aceptar que solamente por fe, por el cual somos justificados. No hay necesidad de que hagamos todas estas cosas. Por eso no es por obras, no va a ser por obras. Claro que un hijo de Dios muestra y da fruto de que es un hijo de Dios y cambia su modo de vivir, cambia su modo de pensar, pero no lo está haciendo esas obras para ganar su salvación. Claro que no, lo hace porque ya el Señor produce ese fruto en nosotros, no porque él demande eso de nosotros, sino que el Espíritu Santo, ese es el fruto que da en nuestras vidas. Eso es lo que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando en nosotros. Entonces tengamos cuidado, hermanos, a que no nos dejemos engañar, que nuestra carrera no sea interrumpida. Acuérdense que la verdad espiritual y la enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. Aquel que nos llamó a la salvación nunca nos engañará. El Señor nunca nos va a engañar. Él nos llamó a salvación y no nos puede decir un día, tienes que hacerlo así, y mañana, no, fíjate que no era así. Y Pablo les decía, si hubo el cambio a través de solamente la fe en Jesucristo, de recibirlo, de aceptarlo como Señor, entonces eso era lo que Él pedía de ustedes, solamente la fe, que creyeran en Él. Entonces ahora ya eso ya no es verdad. Lo que estas personas han traído es mentira, es engaño. Y en su vida se puede ver, ya no son los mismos, ya no son aquellas mismas personas que empezaron gozosas su carrera espiritual. Ahora hay frustración y enojo, y eso lo recalcaba mucho él. Era importante que el pueblo volviera en sí, que el pueblo corrigiera su caminar, que volviera otra vez al camino que se les había enseñado que siguieran. Y eso era lo que Pablo le preocupaba, y lo volvía una y otra vez a aplicar y a decir. Les quería volver en sí. Imagínense la carga como él, que él se preocupaba y amaba a ese pueblo. Y él quería que aquel pueblo rectificara y regresara. Aquí él hace responsable a estas personas que tendrían que responder por lo que estaban haciendo, por lo que estaban provocando en este pueblo. Él había sufrido aún por querer corregir esto. Había sufrido persecución por estos falsos maestros, porque ellos querían siguiendo engañar al pueblo. Y Pablo quería traer la corrección, quería mostrarles que estaban equivocados. Nosotros sirvamos al Señor, hermanos, en libertad. Sea usted libre, no hay yugo, no escuche mucho lo que está ahorita en las noticias, porque eso ha traído yugo otra vez. Hay temor, inseguridad, confusión. Ya no queremos a veces ni siquiera asomarnos a la ventana porque pensamos que por ahí nos vamos a contagiar. Y no le digo que tenga cuidado, claro que sí, hermanos, pero no podemos vivir en temor. A muchos se nos puede subir la presión del temor. El azúcar, imagínense todo lo que está provocando el enemigo, toda esa confusión. Y yo sé que no va con la clase ahí, pero si lo vemos en lo espiritual, hermanos, podemos ser engañados, así como fue el pueblo aquí de Gálatas. Podemos ser engañados y ser desviados del plan, del propósito de Dios. Usted y yo estamos en el propósito. Sigamos ese caminar, sigamos esperando, sigamos creyendo que sea lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, Él sabe lo que está haciendo. Sigamos intercediendo por las gentes que se contagian, que Dios sane, que Dios obre, y que si se van unos familiares, que Dios traiga paz. No queremos que nadie se vaya, claro que no. No queremos perder a ningún ser querido. Pero sigamos adelante, hermanos, sigamos creyendo. Vamos al 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Imagínense,
Toda esto que estaba provocando la ley estaba causando problemas entre ellos. Fíjese la comparación que hace Pablo aquí. Les dice, no, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Y qué terrible las palabras que les estaba dando. Era como si se estaban comportando como una pelea perdónenla, como animalitos, hermanos. Estaban ahí uno al otro disputando y tú estás mal y tú estás mal y no, es que debe ser así, no debe ser así. Se estaban atacando y sin darse cuenta estaban olvidando la ley. Porque fíjese lo que dijo Jesús en Mateo 22 de 37 al 40. Dice que él hace resumen de la ley, donde dice que amarás al prójimo como a ti mismo, como uno mismo. Y ahí Jesús lo estaba citando de Levítico 19:18. Y también lo vemos en Deuteronomio 6:5, donde habla de que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y también nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dijo, ustedes están olvidando la ley y supuestamente la quieren cumplir. Y se estaban olvidando de la ley aquí en este momento, donde el Señor espera que se amen, que se respeten, que se ayuden unos a otros. Y ustedes aún ahí están olvidando la ley. Ni la están cumpliendo. Ahí estaba él recalcándoles una y otra vez, miren, la ley no está trayendo nada bueno a sus vidas. Solamente confusión, frustración y discordia, división entre ustedes mismos, pleito. Entonces, aquí era lo que les estaba diciendo. Somos libres para servir en amor. Ámense, respétense, ayúdense, como empezaron al principio. No olviden ese llamado que Él les dio a ser libres. Señor nos llamó a ser libres, hermanos. Disfrute esa comunión con el Señor, esa paz que Él tiene, que le trae la comunión con el Señor. Usted es libre, ya no tiene esa carga, ya no tiene que hacer algo para merecer la salvación. Ya no tiene que ganarla como lo hacían aquí, que ellos pensaban que a través de la ley podían retener o guardar la salvación o ganársela. Sigamos creyendo en nuestro Señor, hermanos. Somos libres en Cristo. Vivimos en libertad y en amor por el Espíritu de Cristo en nosotros. Goces en este día, disfrute de esa libertad, claro, como lo decía Pablo, pero no para hacer lo que queramos, no lo que desea la carne, sino que seamos dirigidos a través de su Espíritu Santo. Y vamos a ir ahí al 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense aquí lo que les dijo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces ahí les estaba diciendo que no, que ya había un contraste, que no podían trabajar juntos, dice, es en contra uno con el otro, se oponen, no pueden estar juntos. Y ustedes lo han querido hacer, pero no es el Espíritu y la ley, no pueden estar juntas. Porque dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces les estaba diciendo, o son de este lado o son de este lado. No pueden mezclar las dos cosas. Entonces les decía, si ustedes están siendo guiados por el Espíritu, no pueden someterse a la ley nuevamente. Entonces era un despertar, era un quietar su mente y su conciencia, aquí diciéndoles que estaban una y otra vez que estaban mal. Y les da la lista, el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro, hermanos, que aquí Pablo no estaba diciendo que no es lo mismo que fallemos al Señor a que sea un estilo de vida. Porque claro que si fallamos y le pedimos perdón al Señor, el Señor, claro, acuérdese
Acuérdense lo que vemos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro que el Señor nos perdona. Lo que aquí se refería es que ya se veía, tal vez hasta estaban practicando lo mismo, tal vez. Que tuvieran cuidado al de soltarnos de la mano del Señor, al soltarnos de su Espíritu Santo. Estamos propensos a caer nuevamente, a ser esclavos nuevamente de estos pecados. No a fallar como a veces podemos hacerlo, sino nuevamente a ser esclavizados, a hacer un estilo de vida nuevamente como lo había antes en ellos. So, tengamos cuidado. No perder, aquí estos nuevos creyentes se habían desviado totalmente, habían hecho a un lado la gracia y habían dicho tenemos que hacer algo para ganar la salvación, cuando muy claro se les había confirmado y dicho Pablo que no era así, que era por la fe. Y él les estaba una y otra vez diciendo, cuidado, cuidado, están volviendo a lo mismo, a las obras de la carne. Están practicando tal vez esto otra vez, porque era la necesidad que les dijera de esto. Dice, no pueden estar el espíritu, no pueden estar ahí. Dice, si andan en el espíritu, no van a hacer lo mismo que hacían antes los deseos de la carne. Porque aquí el deseo de la carne es en contra del espíritu. No pueden estar juntos. Entonces les estaba reclamando, les estaba diciendo, busquen nuevamente, retomen esa relación con el Señor, dejen a un lado la ley. No empiecen con circuncidarse porque empiezan ahí. Eso es el primer paso a sujetarse, a someterse a la ley. Y al someterse a la ley la tenían que cumplir toda. Entonces ahí estaba él diciéndoles, están nuevamente regresando, están otra vez escuchando o practicando las obras de la carne. Les está diciendo, se están desviando de la verdad, de lo que Dios había traído a sus vidas, ese cambio. Nosotros también, hermanos, sigamos, conectémonos, busquemos su guianza del Espíritu Santo. En momentos difíciles donde ahorita le doy la honra y la gloria a Dios porque hay palabra, mucha palabra, hermanos, pero aún así usted tiene que fomentar esa relación en casa con el Señor, buscarle, leer su palabra, orar, interceder. No puede solamente depender de lo que usted escucha a través de un pastor o un siervo de Dios. Usted tiene que seguir buscando también y estar conectado a su espíritu para que Él sea el que le guíe y le muestre. Ahorita no está el pastor detrás de nosotros para decirnos qué anda haciendo o por dónde anda, porque él no puede hacer la obra del Espíritu Santo. Él solamente nos puede exhortar y alentar cuando necesitamos la palabra. Pero el que trabaja en nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo. Y es el que nos dice qué hacer, cómo vivir. El que nos aleja y nos da la fuerza de vencer toda tentación. Nos ayuda a vencer todo temor. Y nos ayuda a depositar nuestra confianza en Él. Sigamos depositando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Que somos libres, gócese, cante, alabe a su Señor en todo momento. Y descanse en Él, hermanos. Descanse en Él. No deje que todo esto provoque a un pleito entre ustedes, porque muchas veces hay fricción, como es el pastor. A veces puede haber pleitos porque no hay dinero. Hay fricción en el hogar por todo esto, sino que pidamos al Señor. Andemos en el Espíritu, busquemos su dirección, demos ese fruto que Él espera en nuestras vidas. Y aquí lo da en el 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínense, le da toda esta lista. Y aquí me gusta, y lo voy a leer, lo que puso aquí la guía, lo que es el amor fluye de Dios y Cristo es ejemplo de Él. El gozo celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias. Estemos gozosos, hermanos. La paz es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. Debemos estar en calma. La paciencia tolera apaciblemente a los demás, especialmente a aquellos que buscan provocarnos. Seamos pacientes. Amén. Tal vez muchos no estemos impuestos a estar todos juntos por tanto tiempo y trae un poco de intolerancia, somos impacientes, pero es el momento de ser pacientes, de tener paz, de tener gozo,
amor unos con otros. La benignidad significa tratar a los demás con amabilidad, acción que se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios sin tener cuenta a los demás. Seamos tolerantes unos con otros en estos momentos, hermanos. Aún en las tiendas, seamos pacientes, tolerantes. Amén. En todos lados, en casa, que el Señor se reflejen esos frutos en nosotros, que vean que están ahí en nuestras vidas, y no en momentos esporádicos, no a veces sí y a veces no, que sea siempre ese fruto en nuestras vidas, que vivamos por el Espíritu, hermanos, que demos ese fruto, especialmente ahora en momentos difíciles, donde todo el mundo se está peleando y está contradiciéndose, donde por causa de estas necesidades la gente está molesta una con otra. No permitamos que eso llegue a nuestras vidas y a nuestro hogar, sino demos ese fruto, hermanos, demos esa bondad, el hacer el bien y no el mal, y se aplica especialmente a la generosidad, la fe, que también se puede traducir como fidelidad. Implica ser fiel a Dios y leal a los demás. La mansedumbre describe a una persona que no se enoja ante la provocación, aunque sí defiende su posición en el momento adecuado. No se enoja ante la provocación, y ahí es donde tenemos que buscar la mansedumbre. La templanza o el dominio propio habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento y obra. Pidámosle al Señor, hermanos, que ese fruto esté en nosotros. Y si tal vez estamos fallando, volvamos nuevamente a buscar, a tener esa comunión con el Espíritu Santo, a vivir por el Espíritu, a ser guiados, hermanos. Nos necesitamos. No dejemos que nada nos desvíe. Estamos caminando en fe, solamente siendo guiados por Él, solamente siguiendo las señales. Un corredor se deja guiar tal vez si vamos a una larga distancia, se deja guiar a veces son hasta como banderitas, marcadores, donde le dice, es por aquí, es por acá. La palabra nos va guiando así, hermanos. Su Espíritu Santo nos dice, es por aquí, es por allá. Y uno dice, pues se ve mejor acá, pero dice, no, es por acá. Y solamente a través de Él vamos a seguir caminando como Él quiere, hermanos. No vea el camino, no vea a quién le dice. A veces va a haber personas que supuestamente con buena intención le van a decir, es que es por aquí, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro. Si no es por el Espíritu, no escuche, hermanos. Amén. El Señor le va a confirmar si esta persona está siendo usada por Dios. Ok, gracias, Señor, me trajiste palabra. Pero si no, su Espíritu le va a decir, esto no es mío, no lo aceptes. Y ahí es donde tenemos que estar siempre conectados a su Espíritu Santo, para no dejarnos engañar, no dejarnos desviar, así como lo hizo el pueblo de Gálatas, que sufrió grandes cosas, hermanos, por dejarse engañar. Sufrió división entre ellos, pleitos, a lo mejor hasta entre mismas familias. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Nosotros andemos en el Espíritu, no nos dejemos engañar, hermanos. Adelante, adelante. Yo sé que muchos estamos esperando el día en que nos podamos ver. Creemos en el Señor que tal vez sea pronto. Amén. Y estamos creyendo que es el tiempo de Él y que Él está haciendo lo que Él tiene que hacer, hermanos. Y muchas de nuestras conciencias, y me incluyo como pueblo de Dios, estamos siendo sacudidas. Estamos siendo, como decía la pastora, estamos viendo talentos que no sabíamos que estaban ahí, pero en la necesidad, en el tiempo, se empezaron a despertar. Yo veo personas siendo usadas por el Señor tremendamente, hermanos, pero que se vieron empujadas por el Espíritu Santo, lo vamos a decir así, para que se dejaran usar. Y yo me gozo con cada uno de los que yo veo que el Señor está levantando. Gloria a Dios por ello, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere, que andemos viviendo en el Espíritu, que seamos de bendición, que esto no se detenga. Tal vez no estamos en nuestras iglesias, pero la palabra no está en un edificio, ni estás oprimida, ni estás esclavizada. La palabra es libre y se está compartiendo, hermanos, y eso es lo que nos gozamos. Sígase gozando en el Señor, siga confiando en Él. Le amamos, hermanos, estamos orando yo por ustedes, y yo quiero creer que también ustedes por nosotros, porque muy pronto queremos gozar ya la comunión en la iglesia. Amén. Pero mientras tanto, hermanos, adelante, les amo. Siga con su guía, en la escuela dominical, amén. Y que espero que lo que compartí les sea de bendición. Dios les bendiga, y si el Señor nos permite, nos vemos, o como lo digo ustedes me ven primeramente el Señor la semana que viene.
Dios les bendiga, hermanos.